representantes del Centro Democrático, el Partido Conservador, de Colombia Justa y Libre, de Mira, de la bancada citante, demás miembros del Congreso, de la mesa directiva, los televidentes, las personas que se encuentran también observando el debate, la prensa que nos está acompañando el día de hoy y los compañeros de gobierno. Hoy es un debate interesante desde el punto de vista de lo que implicó y de lo que ha implicado el acuerdo o la implementación de lo que del acuerdo de paz que la representante Juanita Gobertus ha traído a colación hoy. Pero como parte del gobierno y como parte de este escenario en el cual, por supuesto, los derechos humanos son una política de Estado y no una política de gobierno, en la cual se ha venido comprometiendo con una serie de obligaciones que tenemos en la Constitución política y que tenemos también en los organismos internacionales, uno sí se pregunta ¿dónde está el informe de implementación del acuerdo de paz que se hizo durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Hubiese sido muy importante para este debate nosotros tener una constatación de esa circunstancia, pero evidentemente no le existe, no aparece, no está. Y eso lleva, por supuesto, como decía el doctor Emilio Archila, en hacer un ejercicio interesante de imaginar cómo podría darse también esa implementación y cómo podemos hacerlo en los territorios. Yo lo he dicho de forma reiterada en una multiplicidad de escenarios, pero ha sido muy claro creo que ha sido muy claro con un tema. Presidente Santos en el gobierno anterior hablaba de que finalmente lo que ocurrió es que acá habían comprado o habían utilizado una bicicleta estática en la implementación de los acuerdos. Y yo creo que es necesario que nosotros tengamos una bicicleta distinta y tengamos una bicicleta de ruta o de montaña para poder ir a los territorios. Y eso es lo que ha ocurrido. Nos hemos trasladado a los territorios en el marco de la Alta Consejería de Estado en 33 municipios, en 17 departamentos. He estado con algunos de ustedes recorriendo los territorios porque ahí está finalmente no solamente la aplicación o la implementación del acuerdo de paz o de un acuerdo, sino la implementación del Estado en ciertos territorios, y es allí donde finalmente el gobierno del presidente Duque quiere enfatizar, y es llevar esa legalidad, llevar esa equidad en el marco de una política integral, porque los derechos humanos son comprensivos, no solamente son de un grupo o de otro, son comprensivos, y en esa lógica, por supuesto, hemos estado avanzando de forma interesante. Desde el punto de vista de esa implementación, simplemente haría una reflexión. El gobierno del presidente ha sido enfático en decir acompañamos esa implementación para aquellos que quieran legítima y genuinamente entrar en la dinámica de la implementación. Aquellos que no, pues por supuesto que esto no es un invento del presidente. El mismo acuerdo de paz establece que aquel que siga delinquiendo después del 1 de diciembre del año 2016 obviamente perdería los beneficios y pierde los beneficios. Yo creo que ese es un tema importante para ponerlo sobre la base de esta discusión, porque se exige de un gobierno que lleva 100 días tratando de hacer las cosas, de organizarlas, pero parte de esa implementación del acuerdo, salvo la ida a los territorios, no depende del presidente de la República, depende de la acción efectiva de la justicia, por ejemplo, especial para la paz. Se ha venido apoyando por parte del presidente en diferentes escenarios la idea de que eso funcione, pero estuvimos con James Ture, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional. También, por ejemplo, en el marco de mi función he visitado a diferentes funcionarios internacionales, relatores. Hoy estuvimos con el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre defensores de líderes sociales. Me reúno el martes con Michelle Bachelet también en el marco de estas discusiones, y la pregunta que uno hace es: tenemos que exigir el cumplimiento, pero de las sentencias que produzca la Jurisdicción Especial para la Paz rápidamente, porque esa es la forma de poder decir que finalmente la justicia transicional sí está operando en Colombia. Si hay demoras, y si esas demoras se presentan de forma importante,
estaremos volviendo básicamente una suerte de justicia que tiene que ser una justicia transitoria, que tiene que ser una justicia rápida, que tiene que ser una justicia pronta, en una justicia, por supuesto, que tiene unos rezagos y que no podríamos ver claramente en el marco de la implementación. A eso hay que llamarle la atención del Congreso de la República, a eso hay que llamarle la atención al país, de que exijamos la implementación de los acuerdos, pero no solamente porque el Gobierno Nacional tiene que aplicarlos o implementarlos, que lo tiene que hacer en unos temas, sino también porque esto ya no depende incluso normativamente del Gobierno Nacional, como ustedes lo saben bien, por la pluralidad de normas jurídicas, actos legislativos, leyes e incluso providencias de la Corte Constitucional en donde se han manifestado estos temas. Sobre el tema de los territorios, que he encontrado en el marco de 33 municipios que yo he venido visitando en Colombia, en donde hemos estado en diferentes territorios observando muy bien qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo básicamente es muy simple y creo que el diagnóstico tenemos que decírselo al país en estos 100 días. Una intensificación de la competencia por el dominio y control de economías que ocupaba las FARC en el marco de sus territorios, que ha llevado a una ocupación masiva de organizaciones criminales de toda la haya en el territorio nacional, que nos está poniendo en riesgo también la vida de los líderes sociales y de los líderes que están allí también haciendo un ejercicio legítimo en el marco de nuestra Constitución. La expansión masiva de cultivos ilícitos, 200.000 hectáreas de cultivos. Estuvimos visitando las zonas de frontera en el Catatumbo, estuvimos con un grupo de representantes a la Cámara, liderados por el representante Uzcategui, estuvimos allá mirando los diferentes escenarios, pero no solamente estuvieron representantes de un partido, sino varios representantes de otros partidos que nos acompañaron. ¿Y qué observamos? Observamos una dificultad enorme frente a estas masivas estructuras de cultivos ilícitos en los territorios. Y yo les digo una cosa, podemos hablar mucho de paz en Colombia, podemos hablar mucho de reconciliación en Colombia, pero si nosotros no atacamos el flagelo del narcotráfico de forma masiva, de forma integral y de forma clara, las armas que se entregan con una mano surgen con la otra mano, básicamente por cuenta de la llegada de grupos narcotraficantes que están tratando también de incendiar el territorio nacional. Y por último, un escenario que no existía hace un par de años, y ese escenario básicamente es 1 millón de ciudadanos de Venezuela entrando masivamente en nuestras fronteras. Hemos elevado finalmente el discurso a nivel internacional, dirigido por parte del canciller Carlos Holmes Trujillo. ¿Y qué hemos observado? Hemos observado que de los 170 municipios de los que hablaba el consejero Archila, de esos municipios estamos viendo ya más de 35 o 40 municipios que están en esa lógica de implementación, que tienen un aumento de casi el 26% de población de ciudadanos de Venezuela y de retornados, lo que está poniendo al gobierno nacional en una circunstancia muy compleja. Ese es el panorama. Esos son los 100 días de gobierno. Eso es lo que se puede decir de una implementación de los acuerdos, un esfuerzo mancomunado del gobierno nacional, trabajando por los territorios, en bicicleta de ruta y no estática, tratando de avanzar, porque además tenemos una lógica, y la lógica es trabajar por Colombia, la lógica es ponerle el pecho a este país y sacar adelante una lógica en donde, por supuesto, las muertes de los líderes sociales, la reconciliación no tiene bandera política, la reconciliación y al mismo tiempo las víctimas y al mismo tiempo, por supuesto, los líderes son parte de una estructura que tiene relación con las políticas, con una política de derechos humanos que desde el gobierno nacional estamos poniendo en el corazón del debate en el marco de una política integral y mancomunada como la que presentamos el día de ayer por parte de la ministra del Interior y de todo el equipo de gobierno para tratar de proteger la vida oportunamente de nuestros líderes sociales. Encontramos desarticulación, pero no lo decimos nosotros, lo dijo el mismo hermano del presidente Santos en su libro reciente sobre el país que me tocó, lo dijo allí, dijo: a mi hermano le sobró ganas de hacer la paz, pero a ese gobierno le faltó articulación. No lo dice el gobierno del presidente Duque,
Lo que hemos encontrado es eso efectivamente, y esa circunstancia nos debe poner a todos en la mira, representante Gobertus, en la mira de cumplir estos acuerdos desde el punto de vista de una dinámica de política de Estado, pero siempre con responsabilidad y siempre con sentido de país. Muchas gracias.